como por dejar un registro. Vamos a hacer algo rápido con esto y empezamos, ¿vale? ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué ven? Listo, buenas noches a todos. Entonces miremos allá, vamos a trabajar con ese ejercicio hoy. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Le vamos a ir agregando clases a eso. Vamos a aplicar herencia, vamos a mirar si la alcanzamos a trabajar una interfaz. Pero la idea es que trabajemos en estos 2 días programación orientada a objetos como tal con Java. Muy sencillo, entonces vamos a irlo viendo poco a poco, pero lo vamos a ir viendo aplicado de una vez. No lo vamos a poner con chacha porque se nos da el tiempo y no alcanzamos a hacer. Tenemos ahí una clase, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito para todos. Ya van a graduar y los que una clase tiene tres secciones, ¿cierto? En la primera tenemos el nombre de la clase, en la segunda tenemos los atributos y en la tercera tenemos los métodos. Entonces, nombre, atributos y métodos. En el nombre no utilizamos espacios, todo pegadito. En los atributos, ¿qué llevan los atributos? Los atributos tienen una visibilidad o alcance, un identificador y tienen un tipo de dato, ¿cierto? Visibilidad, el nombre del identificador, y tiene un tipo de datos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Esto va para todos los atributos. El alcance, la visibilidad. ¿Qué visibilidad puede tener un atributo? Puede ser privado, público o protegido, ¿cierto? Y de eso depende si lo ve solo la clase, lo ven las subclases o lo ven otras clases también. ¿Listo? Los métodos. ¿Qué tienen los métodos? ¿Cómo se definen los métodos? La misma historia. Tiene una visibilidad o alcance, tiene un tipo de retorno, tiene un nombre y obligatoriamente debe tener paréntesis porque es un método. Y acá lleva unos argumentos de entrada. Lo que él recibe. En los argumentos de entrada, ¿qué debe ir? Siempre en los argumentos de entrada debe ir un tipo y un identificador, ¿cierto? Y separados por coma si es más de uno. Siempre va a ir esto. Tipo e identificador. ¿Qué más tenemos? Eso sería así a grosso modo una clase. Entonces, esa es la clase que tenemos allá y se llama calculadora. Tenemos 3 atributos. Es una calculadora sencilla porque vamos a empezar desde lo más básico. Una calculadora que es simplemente que haga una serie de operaciones, las básicas. Suma, resta, multiplica, divide. ¿Qué necesitamos entonces? El operador y necesitamos los 2 operandos. Ahí se llama B1 y B2, que es el operando 1 y el operando 2, y OP, que es el operador. OP char, B1 es double y B2 es double. ¿Por qué double?
porque lo vamos a dejar para cualquier número. Entonces estamos tomando el más grande de todos. Y son privados, ¿cierto? Ahí son privados. Luego tenemos unos métodos. Los métodos son ¿qué? Las acciones sobre estos atributos, ¿cierto? Eso es un método. La acción que se puede ejecutar sobre un atributo es el método. Entonces, ahí tenemos unos métodos. Normalmente, una calculadora, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cuál es la naturaleza de la calculadora? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Esa es la operación. Pero entonces tenemos que recordar que nosotros siempre trabajamos con el concepto del proceso, ¿cierto? Y con la parte de teoría de sistemas, nosotros siempre tenemos unas entradas, unos procesos y unas salidas. Y entonces, ya la calculadora como sistema debe tener unas entradas, unos procesos y unas salidas, ¿cierto? Que deben estar reflejados acá en los métodos, en las acciones. Las acciones siempre deben reflejar eso. Y preferiblemente que esté todo separado, que se especialice cada una de las acciones. Que una acción no haga más de una cosa a la vez. Puede involucrar otras acciones, pero que se especialice en una. Entonces, ¿qué tenemos allá? En entradas, ¿qué necesita una calculadora como entrada? Los dos operandos y la operación, el operador, ¿cierto? Entonces, debe tener ¿cuántas capturas por lo menos? 3 capturas por lo menos. La operación y los dos operandos. Entonces, debe tener al menos 3 capturas. Ahí la entrada. 3 capturas. En los procesos, ¿qué procesos debe realizar así a grosso modo? Suma, resta, multiplica y divide. Pero además de eso, ¿qué debe hacer? Validación. Por ahora no trabajamos validaciones, pero sí, toda aplicación debe llevar validación. Y todo eso lo podríamos estar haciendo acá. La idea de que trabajemos estos 2 días, primero todos los conceptos de objetos aterrizados a Java, es precisamente eso, que piensen qué es lo que lleva todo programa y que vayan estandarizando. Fíjense que esta partecita, así como ustedes lo ven, nos puede servir para absolutamente cualquier tipo de aplicación que utilice alguna operación con datos, ¿sí o no? Cualquiera, esa parte básica. De ahí para allá es colocarle todas las arandelas que nosotros queramos, o sea, combinarlo con otras clases. Bueno, suma, resta, multiplica, divide y la salida simplemente debe mostrar el resultado. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Como el proceso no debe mezclar las salidas ni las entradas, entonces acá es donde comenzamos nosotros a especializar y a generalizar un poco. Tengo la necesidad de que cuando yo sume, él me debe devolver el resultado para que otro método se encargue de mostrar el resultado, ¿cierto? Por eso es que tenemos allá. Bueno, ahí tenemos los métodos de captura. Set B1, set B2 es para fijar, colocar, poner o asignar los valores para los atributos B1 y B2. Ahí faltó set OP, que sería el operador. Pero si hay un get OP, get B1 y get B2 para obtener los valores de los atributos. Y ahí los métodos, ya ahorita miramos el resto. Pero fíjense en una cosa ya, los atributos son privados, ¿cierto? Los atributos que estamos utilizando son privados. ¿Por qué? Porque tienen un menos, ¿sí? Eso quiere decir que son privados los atributos. Y hay unos métodos también, los de captura son privados. Quiere decir que es obligatorio colocar algún método público que se encargue de luego reutilizar esos métodos privados. Si no, desde afuera no se va a poder acceder a ellos. Bueno, ahí que estamos aplicando. Estamos aplicando un concepto que se llama encapsulamiento.
o encapsulación. Encapsulamiento o encapsulación. ¿Qué es encapsular? Encapsular es ocultar ciertas características de la clase. Eso es encapsular. En este caso, ¿cómo estamos encapsulando? En las clases nosotros encapsulamos cuando decimos que algo es privado. Eso es encapsular. ¿Listo? Siempre que se habla de encapsular es eso. Encapsular es dejar adentro metido. Entonces tenemos eso. Como están los atributos privados, entonces vamos a trabajar los métodos a ver qué nos da esto. Vamos a... porque hay dos constructores. Gracias por ese dato. Normal. Y estamos trabajando otro concepto que se llama polimorfismo funcional. O de sobrecarga. Polimorfismo de sobrecarga. ¿Qué es eso? Un método que se define varias veces con el mismo nombre, pero se implementa diferente. ¿Listo? Porque hay dos constructores. Yo puedo tener todos los constructores que quiera. El constructor, ¿cuál es el objeto del constructor en una clase? Inicializar los atributos de la clase. Variables ahí no se llama. Atributos de la clase. Entonces, el constructor se encarga de inicializar los atributos de la clase, pero yo puedo inicializarlos de distintas formas. Y si los puedo inicializar de distintas formas, necesito diferentes constructores. Por eso es que está de esa forma. ¿Listo? Ahí ya vamos a empezar a implementar un poquito diferente. Ahí hay un constructor por defecto, el constructor vacío, que no recibe ningún argumento y que normalmente uno diría que los atributos tienen valores por defecto. Por ejemplo, la forma de implementar ese constructor de edad calculadora sería decirle exactamente esto. Calculadora, abro, cierro, abro. OP es de qué tipo? Char. Entonces le decimos igual y en comilla sencilla le decimos comilla, espacio, comilla, punto y coma. No puede ir vacío, porque si le colocamos vacío bota un error, diferente al string que sí puede ir vacío, o sea, sin nada. Acá obligatoriamente debe tener aunque sea un espacio, ¿sí? Hay unos que le colocan para que la cero, pero acá el espacio, por eso estamos diciendo que no tiene nada. B1 y B2 que son double, entonces le decimos B1 es igual a 0.0 y B2 es igual a 0.0. Ahora sí. Esta sería la forma en que lo haría, ¿cierto? Normalmente. Como ya empezamos a trabajar sobrecarga de métodos, o sea, varias veces con el mismo nombre, el mismo método, ¿cierto? Entonces, ya se va a implementar un poquito diferente. Se lo voy a hacer acá, luego lo hacemos allá. Dice, calculadora, también existe otro constructor, una sobrecarga que tiene el constructor, y dice que acepta un char y dos double. ¿Sí ven los argumentos que tiene de entrada? Un char y dos double. ¿Qué pasa entonces? Vamos a hacer ese método sobrecargar. Entonces dice, calculadora. Dice que él en este caso acepta un char, pero acá sí debo darle el nombre, ya al definirlo en el código, sí debo darle el nombre, ahora solamente defino los tipos, o tipo y nombre si quiero. Acá es obligatorio ya en el código definir el tipo y el nombre del identificador. Char, ¿cuál es el objeto de char? ¿El qué? OP, OP atributo. Si yo lo quiero llamar acá igual, lo llamo. Si lo quiero llamar diferente, lo llamo diferente. Vamos a llamarlo acá en este caso O. ¿Listo? Para de una vez ir trabajando dos cositas. Luego dice que acepta un double. Entonces double lo vamos a llamar B1, que como si son varias veces,
Entonces B1. Y el otro se llama como double también. Dice que acepta un double. Voy a llamarlo B2. ¿Cómo? ¿Quedarían iguales? Quedarían iguales que los atributos de la clase. ¿Sí? No importa. Java permite definir variables globales que se llaman atributos y variables locales. Ahí sí son variables locales. En este caso, estas tres son variables locales. ¿Dónde existen? Únicamente dentro del bloque. O sea, donde empieza el paréntesis, las llaves, y donde termina. Solamente ahí. No existen por fuera. Pero ocultan las que sean globales. O sea, los atributos. Ahorita hacemos la clase completica, solamente para explicarles algo acá. Normalmente acá, ¿qué diríamos? ¿Qué debe hacer con este AO? Inicializar el atributo de la clase. ¿Cómo se llama el atributo de la clase? Según eso. OP. Entonces, OP. Le decimos, OP es igual a qué? A O, simplemente, punto y coma. Vamos a hacerla más alargadita, que parezca una O. Este, que fue el que recibió, se lo pasa a este, se lo pasa a este que es el atributo de la clase, ¿cierto? No copien esto que ahorita lo borramos y hacemos las cosas bien. Pero este tiene el mismo nombre del atributo de la clase. Si yo le digo, ¿cómo se llama el atributo de la clase? B1. B1 es igual a este B1. Es como tener dos gemelos y colocarles el mismo nombre de ambos en la casa. El día que se llame a uno, no sabe ninguno de los dos cuál es. Entonces queda uno loco y quedan ellos locos, ¿cierto? Como la global se llama igual que la local, en este caso utilizamos la palabra reservada this. This punto. Estamos diciendo que este es el objeto para acceder a la clase. Entonces acá se refiere a esta clase. This punto B1. O sea, el atributo B1 es igual a ¿qué? A B1 la variable. El atributo es igual a lo que tiene la variable y lo mismo hacemos con el otro. B2 igual a B2. ¿Listo? ¿Quién me hizo? ¿Ahora sí? No, dando claridad a lo que tú habías hecho el otro día. Bueno, pero acá tenemos, esto es correcto y esto es eficaz. Esto es válido lo que estoy haciendo ahí, pero esto no es eficiente. Ese código ahí ya no es eficiente. Entonces entramos con otro elemento que siempre se debe tener en cuenta, y es la reutilización. Debemos tratar de aprovechar al máximo lo que ya hay y no hacer dos veces el trabajo. ¿Sí? ¿Quién puede reutilizar a quién ahí? ¿El que tiene argumentos puede utilizar a este? ¿Sí? ¿Cómo? Acá le estoy dando valores correctos, pero ¿cómo puedo utilizar este con este? ¿Cómo? En realidad, quien puede utilizar es este a este. ¿Cómo? Sencillo. Como le estoy dando los valores fijos, entonces lo único que voy a hacer es borrar esto. Y lo que tengo que hacer es simplemente invocar a este. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra reservada para referirse a la misma clase? This. Entonces le digo simplemente this, pero ya no es como objeto, sino como método. Abro paréntesis y utilizo los argumentos de él. Entonces le digo que debo enviarle un char, coma, un B1. ¿Cuál es el valor que le estoy dando acá con el
Constructor por defecto, 0. Entonces 0.0, 0.0. Cierro y punto y coma. Y acá estoy siendo eficiente. La eficiencia, además de la eficacia, para nosotros es vital. Un software mal diseñado es un software que va a comer memoria y que va a demorar tiempo procesando. Y pues ahora sabemos que tenemos dispositivos móviles para ejecutar software, ¿cierto? Pero también sabemos que tenemos computadoras que, por muy potentes que sean, el sistema operativo se está comiendo gran parte de la capacidad de la máquina, lo está volviendo lento. Entonces, por cualquier lado necesitamos que el software sea lo más rápido posible y que ocupe la menor cantidad de memoria. Entonces, siempre tenemos que hacer esto. ¿Cómo? Ese dis, o sea, ese dis, con ese dis, paréntesis, y simplemente le manda los atributos. Entonces se refiere a la clase, y como se refiere a la clase, entonces es el constructor en este caso. Acá estoy haciendo. Ajá. Esa posibilidad solamente para constructores. Acá estoy reutilizando el constructor y no lo puedo utilizar para nada más. No lo puedo utilizar para nada más. O sea, no puedo tomar un método de instancia e utilizar así. Ahí sí no. Solamente puedo hacerlo así para el constructor de la clase. ¿Listo? Y es lógico. O sea, this ¿a quién representa realmente acá? This representa calculadora. Entonces decir this es como decir calculadora. Entonces calculadora tal cosa. Pero resulta que los constructores no se pueden invocar por el nombre del constructor. El único que puede ejecutar los constructores es la misma clase en el momento de instanciar la clase, no más. Entonces, como es la misma clase la que les puede ejecutar, yo no puedo decirles el nombre del constructor, pero sí puedo referenciarlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿está claro esto? O sea, esto era para explicarles esto. Hay que tratar de reutilizar al máximo. Entonces, siempre que hagamos algo, simplemente pasamos a un proceso que es el refinamiento del código. ¿Cierto? Esto es muy importante hacerlo para procurar la eficiencia del código. Esto no es un concepto, esto es simplemente una práctica. El refinamiento del código es tomar un código que ya existe y tratar de generalizarlo lo máximo posible. Con eso logramos códigos más compactos, menos tamaño y más velocidad. Y ahí estamos hablando de eficiencia, porque está haciendo un uso adecuado y razonable de los recursos de la máquina. ¿Hay alguna dudita con respecto a esto o no? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces ahora sí empecemos a definir la clase.